El Partido Demócrata Cristiano, PDC, se fundó el 25 de noviembre de 1960. Ayer cumplió 52 años de profesar una ideología humanista y cristiana. En los comicios de 1984 ganó la presidencia de la República con su fundador José Napoleón Duarte y logró mayoría en la Asamblea Legislativa. Para 1989 el PDC regresó a la oposición, sufriendo una serie de problemas internos que lo convirtieron en un partido minoritario. En las elecciones de 2004 no alcanzó el 3% que exige la ley como mínimo para su vigencia. Y fue hasta el 2011 que luego de una serie de interpretaciones y recursos el Tribunal Supremo Electoral declaró su cancelación y este año nuevamente la Corte Suprema de Justicia deja abierta la posibilidad de poder resucitar al partido más antiguo del país, que celebró su aniversario bajo el lema Construyendo la Esperanza. Ya con todas nuestras letras, colores, insignias y emblemas, ¿quién diría, después de los golpes que nos tocó recibir, pero votos? En materia electoral y de cara a las elecciones del 2014, asegura su dirigencia que ya tienen ofertas para hacer coaliciones o bien ir solos, incluso acompañar al expresidente Saca si decide participar como parte de una coalición de partidos políticos. Claro que sí, él nos ha invitado a unas reuniones de manera oficial. Y precisamente una de las cuestiones que nosotros como partido estamos esperando es que él oficialmente establezca precisamente cuál va a ser su participación en las presidenciales. Hoy con nosotros autoridades del Partido Demócrata Cristiano. Acompáñenos. Precisamente se encuentran con nosotros el doctor Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano, es también el cuarto vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, y también está en nuestros estudios la licenciada Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano. Buenos días a ambos y gracias por hacer tiempo para estar con nosotros. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. 52 años, doctor. 52 años. 52 años y como decíamos ahí en el corte, ¿quién diría? ¿Quién diría después de todos los problemas que a la democracia cristiana como instituto político le ha tocado sufrir, vivir, calvarios que ha tenido que superar a través de la historia? Y luego en una historia más cercana, desde que Ana Guadalupe y otras personas vinieron a asumir la responsabilidad de conducir la democracia cristiana, sí podemos decir con orgullo de que en cada proceso electoral en que habría participado, el partido, después de haber superado aquellas crisis de divisionismo y problemas internos, habríamos ido creciendo más de 30.000 votos en cada proceso electoral, habríamos llegado a asumir 5 de un total de 14 cabeceras departamentales, entre otras varias alcaldías no menos relevantes, lo que habría significado estar también casi frente a 200.000 votos, es decir, un crecimiento con tendencia pronunciada. En esas circunstancias ocurre de que vienen estos problemas con el proceso de cancelación, y quiero resumirlo así, Moisés, proceso de cancelación que todavía sigue siendo inexplicable desde un ángulo jurídico, quizás no desde un ángulo político. Y lo digo porque cuando nos ordenan cancelar a nosotros, un mes antes, la misma Sala de lo Constitucional, la misma, había revivido a un partido, al PNL, diciendo que no le eran aplicables aquellas disposiciones porque eran inconstitucionales. Pero un mes después... Esas mismas se las aplicaron ustedes. Exactamente, un mes después viene la sala y curiosísimamente dice, pues no, para el PCN y para el PSC que se les apliquen. Y nos las mandan a aplicar al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros tuvimos que interpretar esa acción como una acción política, no la podemos explicar desde un punto de vista jurídico. El hecho cierto es que ya no es una situación en perspectiva, el hecho cierto es que en Buena Lid hemos recuperado en un 100%, sin conflicto con ninguna corte, sin conflicto con ninguna instancia administrativa, nuestros símbolos, colores y emblemas originales. Es decir, el verde original, el pescadito con el blanco con el fondo verde y su ojito bien puesto. Es decir, ya no hay sobre eso ningún tipo de discusión, gracias a Dios. Pero también aquí hay una cuestión de fondo que creo que es la que hay que saber destacar. ¿Es bueno el bipartidismo para El Salvador? ¿Qué dice la Constitución al respecto? ¿Habla de bipartidismo o habla de sistema político plural? ¿Ha sido buena la polarización para el país? ¿Ha dado resultados para la calidad de vida de los salvadoreños y particularmente para los grupos más vulnerables? Ese enfrentamiento constante de máscara contra cabellera entre uno y otro a través de más de 20 años en la historia de El Salvador, en los últimos 20 años. Son preguntas sustantivas que los salvadoreños tenemos que saber enfrentar y que sabemos tener que definir entonces cuál es la utopía, cuál es el futuro por el cual nosotros vamos a
a trabajar. Y 250.000 votos no es nada despreciable, doctor. No, no es nada despreciable, y quiero decir que con toda la situación esta de la incertidumbre que se sembró con la cancelación, tuvimos problemas enormes. Recordemos que no solo es que me quitan al representante del partido como un derecho adquirido, que estábamos asumiendo una vicepresidencia en la Asamblea Legislativa, nos quitan, no obstante, derechos adquiridos de las juntas receptoras de votos, nos privan de la deuda política que habíamos adquirido a costa del esfuerzo de los miles y miles de miembros de la familia demócrata cristiana en El Salvador. Nos quitan el acceso al pago de los vigilantes, que es un pago que tiene origen en la Constitución de la República, en la letra clara de la Constitución, de tal forma que fuimos a enfrentar la elección sin juntas receptoras de votos, sin dinero para pagar los vigilantes, sin dinero para el transporte. Es decir, y aún así, el partido pudo saltar ese enorme tumbo. Nosotros estamos convencidos que fue el último tumbo, y ahora vamos manos libres a encarar los siguientes procesos electorales. También creo que parte de la Junta Directiva le quitaron su posibilidad de estar ahí en la Asamblea Legislativa. Sí, no, y cuando me sacaron con mucha dignidad. Nosotros no nos quedamos como otros partidos que han hecho micos y pericos para poder estar en la Junta Directiva, porque lo han hecho, que se autoproclaman una serie de calificativos por aquí y por allá. Nosotros no, con dignidad, más bien optamos por retirarnos. ¿El partido está unido? El partido está muy unido, ahí no hay ningún tipo de dimes y diretes, hay discusiones serias sobre los temas que competen a los salvadoreños, hay discusiones serias sobre lo que corresponde a las oportunidades de trabajo para los jóvenes, principalmente en nuestro país, las perspectivas futuras de la economía familiar, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Recordemos que la democracia cristiana ha sido capaz, con su inventiva, de generar iniciativas que ahora son medidas exitosas, como la creación de los tribunales especializados, para hacerle frente a ese problema tan singular y tan relevante que golpea sobre todo a las personas que tienen mayores necesidades. Es decir, hemos estado siempre construyendo, siempre impulsando iniciativas que van en beneficio de la familia salvadoreña. ¿Hubo voces disonantes en el pasado al interior del PDC? Voces disonantes siempre hay, pero no significa de que eso lleva a divisiones. Bueno, Moisés, buenos días y gracias por invitarnos. Realmente el día de ayer también el cumpleaños del partido tiene que ver con la historia reciente de El Salvador. Creo que hablar de la democracia cristiana es hablar también de la figura histórica del ingeniero José Napoleón Duarte, que fue fundador del partido, pero que además fue el personaje que más influyó en el debate político de los últimos 35 años de vida política salvadoreña. En el momento mismo del conflicto asumió la representatividad y enfrentó, si nos acordamos, Moisés, tanto a la guerrilla, el conflicto armado, como también el hecho de que la derecha salvadoreña estaba en ese momento muy, digamos, herida, porque las medidas que el gobierno estaba impulsando, por supuesto con el apoyo de la administración norteamericana de aquella época, y hay que recalcar que en aquel momento el Partido Republicano administraba el gobierno de Estados Unidos con la figura del presidente Ronald Reagan, un republicano muy liberal, muy neoliberal, como dirían los de izquierda actual, que impulsó junto con el ingeniero José Napoleón Duarte, dándole todo su apoyo, la reforma agraria en El Salvador. Una contradicción, un presidente republicano representando un esquema de funcionamiento económico muy de libertades, y aquí en El Salvador apoyando una reforma agraria con el propósito precisamente de contener el avance de la lucha armada de aquella época. Hago estas reflexiones, Moisés, porque a veces se nos olvida a los salvadoreños y salvadoreñas de qué estamos hablando cuando hablamos de la democracia cristiana, un partido que ha estado siempre en el ojo del huracán, en la controversia y sobre todo tomando decisiones que a veces van en contra de la corriente de opinión en este país y en la corriente internacional de opinión. Así es que la democracia cristiana siempre
Como decía el doctor Rodolfo Parker ayer en su intervención frente a cientos de líderes locales nuestros que estuvieron acompañándonos en el acto principal del partido, siempre el partido y siempre el pescado, que es el que identifica el partido, ha estado en los momentos cruciales nadando contra la corriente, pero con una visión de principios y de creer en lo que estamos haciendo, que nos hace pues destacarnos, aunque ahora no tengamos la fuerza ni la representatividad tan grande como la tuvieron antes. Como la tuvimos antes. Ahora, ¿cómo queda el PES? ¿Existe todavía jurídicamente hablando? ¿Partido de la Esperanza? El PES ya no existe, Moisés, y gracias por la pregunta, porque quiero aclarar primero a la base partidaria. Ayer nos preguntaban algunos, incluso colegas, qué era exactamente el procedimiento administrativo, legal que se había seguido ante el Tribunal Supremo Electoral. Y quiero decir que no, el PES ya no existe, el PES deja de existir y hoy día somos única y exclusivamente Partido Demócrata Cristiano, y repito, con el pescadito, con su ojito bien puesto. El color verde de fondo. Color verde de fondo, y pues lo que es el emblema en general original. Los árboles que soportan más viento son los que echan mejores raíces. A nosotros nos ha tocado ya sufrir bastantes tempestades y pues aquí estamos. Y este es un tema de creer, este es un tema de principios, esto es un tema de convicciones, y pues lo veníamos haciendo muy bien antes de todos esos procesos de incertidumbre por la cancelación que pues se quisieron escribir en contra nuestra. Al final yo puedo decir, pues miren, tanta moladera, pues aquí estamos vivos. Y con los mismos colores y la misma bandera. Con los mismos colores y la misma bandera. Y para aquellos que le apostaron quizás con alguna agenda que todavía nosotros no podemos definir, pues que había que desaparecer a los partidos tradicionales, que eso podría dar curso a un obligado bipartidismo. Nosotros queremos decir que el pluralismo político en El Salvador es una realidad, que habemos quienes pensamos diferente a quienes están en algún enfoque polarizante, en aquello de que se buscan pues quizás dacas y estrictamente cuotas de poder, pero la experiencia a muchos salvadoreños nos ha demostrado que después de la firma de los acuerdos de paz no ha habido una visión realmente de Estado por parte de los todavía llamados partidos mayoritarios. Si visión de Estado hubiese existido, no estaríamos sufriendo los embates, los shows que se dan incluso ahí en la misma Asamblea Legislativa, bueno, recientemente, disputándose con insultos, con ofensas, si se aprueba o no se aprueba un préstamo para la salud. Moisés, perdóneme usted, independientemente de quién estuviese en el poder, por decisión del electorado salvadoreño, no se le puede negar a las personas que necesitan el acceso a la salud pública que los hospitales sean debidamente dotados de los equipamientos, en fin, de los recursos necesarios para ir buscando prestar un mejor servicio de salud. Con esas cosas no se juegan. Es decir, aquí en China, en cualquier parte del mundo, hay áreas donde se pueden hacer regateos y negociaciones políticas, negociaciones parlamentarias, se pueden hacer en todas partes del mundo de forma transparente, pero un préstamo para la salud de las personas que necesitan de la red pública de hospitales no se debe de discutir en la forma que se ha estado queriendo condicionar.